Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a OnePlus Más TV Más Color. Hoy es martes 27 de octubre, son las 7:01. Ayer el Ecuador vivió una jornada de protestas que, según la evaluación del gobierno, no pasó a más, no fue incontrolable. Son más quienes quieren trabajar, producir y mantener la fiesta en paz. Sin embargo, por un lado, el gobierno no parece ceder frente al pedido de revertir la decisión del incremento del precio de los combustibles y por otro, los manifestantes amenazan con continuar las jornadas de protesta. Hoy precisamente nos acompaña Nelson Erazo, presidente nacional del Frente Popular, quien ayer emitió un comunicado en este sentido. Y en nuestro espacio editorial, la expresidenta Rosalía Arteaga nos trae una noticia halagadora para el Ecuador. Será invitado de honor el país en la Feria del Libro, en la especialidad de Historia y Antropología, a realizarse en la Ciudad de México. Rosalía será nuestra expositora. Qué bien representados. Luego, el mismo tema, la jornada de protestas, pero desde la otra acera con la politóloga Andrea Endara. Lo analizaremos. Nelson Erazo, líder sindical y gremial de larga data, hoy presidente nacional del Frente Popular, con nosotros. Muy buenos días, qué gusto, Nelson, que nos acompañe nuevamente en este espacio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un gusto como siempre y estoy a su servicio. Gracias por aceptarla, más bien. Bueno, ¿cómo evalúa usted la jornada de ayer y sus resultados, la respuesta del gobierno hasta anoche? Bueno, la jornada de ayer es una jornada importante, trascendente, en la lucha de los diferentes sectores en exigencia que el gobierno nacional retroceda en las medidas económicas que han significado un golpe al bolsillo de los ecuatorianos. La gran mayoría de ecuatorianos hoy no estamos en condiciones de soportar el incremento en el precio de los combustibles porque esto efectivamente ha incrementado el costo de vida, ha generado mayor pobreza y extrema pobreza en nuestro país. En ese escenario es que las jornadas que iniciaron desde tempranas horas de la mañana y terminaron en altas horas de la noche han ratificado el hecho del descontento popular frente a lo que hoy estamos viviendo. El Colectivo Unitario Nacional de Dirección, en el cual nos agrupamos organizaciones como la CONAIE, la FEINE, la FENOCIN, el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular, luego de haber hecho el balance, hemos ratificado la necesidad de continuar movilizados el día de hoy y también en las próximas horas y los próximos días. Es evidente que el gobierno nacional tiene que darle respuesta a los ecuatorianos sobre el clamor de la gran mayoría que demanda que se retroceda en el incremento del precio de los combustibles, como lo planteó el presidente de la República el día viernes anterior. Sí, señor Erazo, sin embargo, el gobierno ha dado bastantes manifestaciones de que no se echará para atrás. Ya bastante habría hecho con ponerle un techo, con congelar el precio actual. Lo que se hace es invitar para buscar otras compensaciones, otras salidas. En este sentido, ¿qué van a hacer? Porque si cada uno se queda en su trinchera y no cede, ¿qué es lo que puede esperarle al país? Ustedes van a continuar con sus jornadas de protesta hasta torcer el brazo al gobierno. A ver, el gobierno nacional requiere entender que debe gobernar para los 17 millones de ecuatorianos. El gobierno nacional, que se hace llamar del reencuentro, no puede seguir reencontrándose con los organismos internacionales, con la banca y con los grandes grupos económicos. El reencuentro debería ser con los trabajadores, con el movimiento indígena, con los sectores sociales y populares que hoy vemos con mucha preocupación la situación económica por la que atravesamos. No es factible de que 1.200.000 nuevos ecuatorianos hoy se encuentren en condiciones de pobreza. No puede ser posible que las familias sigan viviendo con $1.50, mientras el incremento en el precio de los combustibles, como en la gasolina 2.55 y en el caso del diésel a 1.90, haya golpeado la economía de estos hogares que ven con mucha preocupación su situación. De acuerdo, en ese escenario es que hemos planteado de que es necesario discutir estos temas sobre la base de que el gobierno nacional congele el precio de los combustibles en el pedido que hicieron las diferentes organizaciones en el mes de junio, es decir, $2.10 la gasolina y en $1.50 en el caso del diésel. Perfecto, exactamente. Estamos de acuerdo y ese es el planteamiento al gobierno. Ahora, yo le quiero preguntar algo.
Usted habla de los multilaterales y habla de la banca, etcétera, pero aquí hubo un acuerdo desde el gobierno de Lenín Moreno, en el sentido, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que inclusive parecería que se ha morigerado con este gobierno en cuanto a la renegociación de ese acuerdo. Y, sin embargo, lo que eso representó para el país en un momento muy complicado fue el crédito por 4.500 millones de dólares y algunos bonos extra para que nosotros hayamos podido, desgraciadamente, esa es la situación del país, hayamos podido salir del bache y de alguna manera mantenernos pagando salarios, pagando a proveedores, etcétera, el gasto público. Entonces, ¿qué es lo que ustedes sugieren que se haga en ese sentido? Una de las condiciones del Fondo Monetario ha sido igual que reformas de lo tributario, etcétera. Entonces, ¿cómo atender este problema? ¿Usted qué diría? ¿Cerrar la negociación con el Fondo Monetario Internacional y dejar todo en cero y simplemente nosotros poner el precio que queramos de la gasolina? ¿Esa es la salida para el país? La salida y la alternativa para el país es gobernar para la mayoría de ecuatorianos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el país en estos momentos? Mientras al señor de la tiendita, al señor del pequeño taller, al señor del restaurante, si no paga el impuesto al SRI, enseguida se le clausura. Ocurre que los grandes empresarios, que son los que adeudan cerca de 7.700 millones de dólares, siguen sin pagar ni el capital y peor todavía los intereses de la mora con el SRI como tal. Si el gobierno nacional tuviera una posición por lo menos nacionalista, lo que hiciera evidentemente es demandar de los grandes grupos económicos que están adeudando más de 5.000 millones de dólares de esta deuda total de los 7.700 millones de dólares al SRI, que se pongan al día, es decir, cobrarles inmediatamente. Una segunda alternativa que le hemos planteado al presidente de la República es que no se puede descargar la crisis en las espaldas de quienes viven de su fuerza de trabajo. Fíjese usted, ellos plantean el hecho de ampliar el número de contribuyentes a los que ganan por encima de los 24.000 dólares, es decir, a personas profesionales, como en el caso de los médicos que tuvieron que prepararse durante años para especializarse, para sacar una maestría, para sacar un posgrado. A ellos decirles que deben pagar más impuestos cuando se está estableciendo ese tipo de políticas por el gobierno nacional, cuando nosotros hemos planteado, por ejemplo, el hecho de que se debería poner un impuesto a las grandes fortunas, por lo menos del 2% cada año, que signifique tener un ingreso adicional de 4.000 millones de dólares. Si el gobierno nacional hiciera solamente estos dos elementos, ya no necesitamos los préstamos de los organismos internacionales, que son los que están imponiendo el modelo económico en nuestro país, que son los que están diciendo, yo te presto los 6.000 millones de dólares, pero tienes que despedir trabajadores, tienes que precarizar las condiciones de trabajo, tienes que reducir salarios. Esas son las propuestas y alternativas del Frente Popular. Me parece muy bien. Ahora, aquí también hay en el país división de poderes. En este momento, el gobierno ha enviado su proyecto de ley, o va a enviar, ya lo atrasó, creo que lo va a enviar la próxima semana, el martes, a la Asamblea. Y ahí están los verdaderos representantes del pueblo. No corresponde que sean ellos quienes cojan estas propuestas y las implementen una vez que hagan el análisis de la ley y hagan sus observaciones y aportes. A ver, si el gobierno dice que quiere resolver los problemas y que en ese marco plantea el tema del diálogo social, lo más lógico sería que primero se discuta con las organizaciones sociales, que nos pongamos de acuerdo en ese tipo de cosas para poder mandar una propuesta en consenso. Pero cuando no se le escucha a los mandantes, que es el pueblo ecuatoriano, evidentemente lo que arroja es un escenario de conflictividad en nuestro país. Hoy están los problemas como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Está en la cancha del gobierno nacional la posibilidad de resolver estos eventos que se están realizando desde los distintos sectores sociales. Por eso es que insistimos, estamos dispuestos a dialogar, pero el gobierno nacional debe recoger lo planteado por los distintos sectores sociales, los sectores populares, por los trabajadores, el movimiento indígena, por la gente de a pie, que está sufriendo. No es eso lo que repite permanentemente el gobierno: queremos sentarnos, queremos dialogar. Eso sí, queda esta piedra de toque
El gobierno dice que quiere sentarse a dialogar. ¿Perdón? El gobierno dice que quiere sentarse a dialogar, pero nos dice que se mantienen todas las cosas como ellos han determinado. Es decir, nos dicen sentémonos a conversar, pero nos ponen la pistola en la cabeza. Cuando nosotros hemos planteado que se adopten medidas que posibiliten abrir un diálogo. Y esas medidas es el congelamiento, al menos en el precio de los combustibles, de lo que habíamos determinado en el mes de junio. Y con eso sentarnos a discutir el resto de problemas. Pero el gobierno nacional se ha empecinado en decir que él va a cumplir el mandato de los organismos internacionales, por lo cual los sectores sociales, en cambio, hemos ratificado que nuestra obligación es defender los intereses del pueblo ecuatoriano. Ok, existe entonces un entrampamiento, una confrontación en este momento. ¿Qué van a hacer los movimientos sociales, gremiales, etcétera, de aquí en adelante, de aquí en más? Porque lo que es hasta anoche no hubo ningún retroceso en cuanto a la posición del gobierno con respecto a los combustibles. A ver, los diferentes sectores sociales hemos ratificado la continuación de las movilizaciones y de las jornadas en todo el país el día de hoy, principalmente en territorios. Es decir, han empezado ya las acciones nuevamente en Imbabura, Carchi, Cotopaxi, está también el escenario de Tungurahua, están provincias como Sucumbíos, Pastaza, Morona, en las cuales nosotros hemos ratificado el hecho de que vamos a continuar con las diferentes acciones. En la tarde los trabajadores nos preparamos para nuevas acciones y el día de hoy vamos a tener una nueva reunión entre todo el colectivo para ir planificando nuevas acciones unitarias que permitan efectivamente decirle al gobierno nacional el hecho de que debe retroceder en estas medidas inflacionarias que han golpeado la economía de los ecuatorianos y que busquemos una alternativa sobre la base de que se deje libre a todos nuestros compañeros que hoy están detenidos, como primer elemento central en los momentos actuales, incluso para poder hablar la posibilidad de un diálogo. Pero al mismo tiempo también demandamos el hecho de que se escuche el clamor de la ciudadanía que establece la necesidad de que se congelen los precios de los combustibles. ¿Las protestas entonces serán progresivas? ¿Aspiran ustedes a un paro nacional? Las acciones se irán desarrollando de acuerdo a las condiciones de cada una de las organizaciones, de cada una de las provincias, y se irán unificando en el transcurso de los días para nuevas acciones de manera unitaria entre trabajadores, movimiento indígena y todos los sectores sociales que han venido participando. Ok, están los movimientos indígenas, me imagino que tendrán la misma concepción suya de ir hacia la protesta progresiva y el paro en general. Organizaciones sociales, organizaciones de indígenas. ¿Qué pasa con los transportistas? Ellos parece que han aceptado la propuesta del gobierno por un lado, mientras que, claro, eso sí, ya salieron voces de otros sectores del transporte que desconocen los liderazgos que han estado conversando con el gobierno y tampoco aceptan el congelamiento del combustible en ese valor. Pero, ¿no se siente el vacío de los transportistas en estos momentos? A ver, los transportistas siempre han negociado a su favor. Y me refiero a esto porque los acuerdos que alcanzaron con el gobierno nacional para que se congele el precio de los combustibles a $2.55 es una traición al pueblo ecuatoriano. Y hay que tomar en cuenta que quienes llegaron a ese acuerdo fueron los empresarios del transporte. Por otro lado, está otro sector de los transportistas que hoy dicen que debería congelarse el precio de los combustibles a lo que estuvo en el mes de junio, o caso contrario, incrementarse el precio de los pasajes una vez más. Es decir, en cualquiera de los escenarios que ellos han llamado a discutir o a negociar con el gobierno nacional, no está el defender al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, nosotros estamos en contacto con algunos sectores del transportismo que han planteado que recogen la propuesta y la agenda de los sectores sociales y van a luchar frente a los diferentes actores en el hecho de que se congele el precio de los combustibles a lo que fue el mes de junio. ¿Cuál será la última consecuencia? Bueno, está en las manos del gobierno nacional. Si el gobierno nacional retrocede en esa pretensión de imponer el incremento del precio de los combustibles, evidentemente que podría abrirse, ¿no es cierto?, un escenario mucho mayor de conflictividad. Pero si el gobierno nacional recoge la propuesta de los trabajadores y los pueblos, podemos sentarnos a discutir los siguientes temas. Estamos a miércoles, usted dice que hoy seguirán las jornadas de protesta,
probablemente jueves y viernes, luego tenemos un feriado largo. Me imagino yo que ahí las cosas se enfriarán y ojalá pues también haya oportunidad para enfriar las cabezas de todo lado y buscar una salida que sea honrosa, decorosa y sobre todo que no que sea pacífica para el país. Eso es lo que yo podría esperar. Entonces, de usted lo que espera, en cambio, es que el gobierno ceda en el tema del valor del combustible en el que puso el congelamiento, pero ¿qué más? A ver, nosotros hemos actuado mesuradamente, hemos actuado en el marco de la Constitución, hemos hecho las jornadas de movilización en base al derecho a la resistencia. Quienes han generado a momentos toda esta conflictividad han sido las fuerzas represivas, quienes han ido incluso a detener vestidos de civil a los dirigentes de las diferentes organizaciones. Es evidente que el gobierno nacional está utilizando el estado de excepción no para combatir la delincuencia, sino para perseguir a quienes no comparten con la política del gobierno nacional. Y en ese marco es que nosotros demandamos la libertad inmediata de nuestros compañeros. Y es obvio, los trabajadores, los pueblos, es un pueblo pacífico, pero también cuando a los trabajadores y a los pueblos se les provoca meterles en el escenario de la pobreza y la miseria, evidentemente que también es un pueblo que se levanta. Pero es un pueblo pacífico, sí, cierto es. Pueblo ecuatoriano. Pero no hay nada más violento que quitarle el pan a los hijos de los trabajadores en sus hogares. No hay nada más violento que negar la posibilidad de nuestros hijos que puedan ser beneficiarios de la educación, como hoy está ocurriendo. Miles de jóvenes no pueden ir a clases porque sus padres no tienen para pagar el internet. Cientos y miles de niños y niñas están en estado de desnutrición porque sus padres no tienen para alimentar a sus hijos. Ese escenario es el que queremos cambiar y por eso el gobierno nacional debe meditar en lo que está haciendo para resolver estos problemas de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Hoy son 254,000 familias que están en riesgo de perder sus casas, sus negocios o incluso sus bienes como consecuencia de las deudas que tienen con la banca privada. Esto es fatal y hemos planteado la necesidad de que se abra la posibilidad de renegociar estas deudas. Señor Erazo, el problema es mucho más complejo de lo que, del precio del combustible, como usted bien dice, y todos estamos sumamente conscientes de esta problemática. Entonces, pero ojalá también ustedes puedan dar la salida y no solamente decirle al gobierno no a ciertas cosas, sino salgamos por algún lado. Hay que aumentar la producción, hay que mejorar. Las salidas están planteadas. Hay que aumentar, sí. Al pueblo ecuatoriano. Pero, por ejemplo, en la propuesta del proyecto, en el ámbito de lo laboral, ya hay voces que antes de discutir los temas y hacer una contrapropuesta, ya hay voces que dicen no vamos a permitir que se afecten los derechos, etcétera. Entonces, lo que no evidencia, porque ustedes pueden tener la razón y puede que tengan las alternativas y las salidas, pero lo que no se está evidenciando es que haya la discusión, por ejemplo, que eso no es responsabilidad suya, ni mucho menos, ni del el grupo que usted representa, pero, por ejemplo, va a una reunión, el señor Leonidas Issa llega tarde, bueno, la primera ni siquiera fue, él cambió la fecha, etcétera, llega y en vez de sentarse durante un tiempo a analizar los temas y sacar de ahí conclusiones y hacer una contrapropuesta, simplemente sale de la reunión diciendo, no me han hecho caso. Es más, él dijo, yo no vengo a hablar, yo vengo a que me respondan lo que yo he pedido. Entonces, lo único que pide también el Ecuador es que tratemos de buscar una salida conjunta. Aquí no se trata de quién tiene más o mejor la razón, sino de cómo podemos llegar a satisfacer de la mejor forma las necesidades nacionales, pero también hay que hacer propuestas viables. Estamos en un momento y en un problema y en un hueco muy grande. Y desgraciadamente el Ecuador se dedicó a ser un mendigo, eso sí, le digo, de los multilaterales, pero es ahí donde estamos hoy.
Eso no hay nada que hacer. En vez de nosotros mejorar nuestra producción, en vez de nosotros mirar hacia adentro y creer en nosotros y salir adelante, hemos sido mendicantes, hemos sacado la mano para vivir del crédito y del exceso gasto público. A ver, nosotros hemos presentado propuestas. Mientras el gobierno nacional quiere tratarles a los nuevos trabajadores como esclavos, el Frente Unitario de Trabajadores presentó la propuesta de un nuevo Código de Trabajo que se actualice a las condiciones de los momentos, que establezca el derecho al trabajo como un derecho humano, que se sintonice con lo que establece la Constitución, los convenios internacionales y los convenios de derechos humanos. Es decir, para buscar un pleno empleo que garantice la posibilidad efectivamente de reactivar el aparato productivo. Esa propuesta tiene la Asamblea Legislativa. Le hemos planteado que es necesario que todos los bloques, todos los partidos políticos que están dentro de la Asamblea analicen la propuesta de los trabajadores, debatamos ese tipo de cosas, pero no es posible que se permita como alternativa a la crisis que hoy vivimos el hecho de que se nos quiera considerar a los nuevos trabajadores como los nuevos esclavos del siglo XXI. Muchísimas gracias, señor Endara, por acompañarnos y dejarnos saber así de viva voz cuál es su criterio. Se ve el tema muy complicado. No creo que la solución va a ser fácil y rápida. Sin embargo, bueno, habrá que ver cómo se desarrollan los hechos en estos días. Muy amable. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.